Estás escuchando Viernes Conspirativo. Esto es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Les damos la bienvenida a Septiembre Conspirativo, el mes en donde, por tratarse de la independencia de México, estaremos hablando sobre temas mexicanos que estamos seguras que van a dejarles con ganas de saber más. Nuestro primer personaje es Luis Donaldo Colosio, un político bastante conocido por haber muerto en circunstancias debatibles. Si quieren saber toda la historia, pónganse cómodos y suban el volumen que ya vamos a comenzar. Luis Donaldo Colosio nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. Hijo de Luis Colosio y Ofelia Murrieta, Luis Donaldo fue un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, o mejor conocido como PRI. Ingresó al partido en 1979 y además de ser partícipe activo en la política, impartió clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en el Colegio de México, Colmex, y en la Universidad Anáhuac, en donde conoció a Diana Laura Riojas, con quien más tarde se casaría y tendría 2 hijos. En 1982 obtuvo un cargo en la Secretaría de Programación y Presupuesto, encabezada por el entonces presidente Miguel de la Madrid. Para 1985 ganó la Diputación Federal por Sonora y asumió la presidencia de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Entre los años de 1987 y 1988 fue designado oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y posteriormente se convirtió en senador federal. Con él al mando, el PRI obtuvo la gran mayoría de asientos políticos en la Cámara de Diputados y Senadores durante las elecciones federales de 1991. Es en este mismo año que el presidente de la época, Carlos Salinas de Gortari, lo añade a su gabinete federal como secretario de Desarrollo Social, y en 1993 logra convertirse en candidato del PRI para la presidencia de México, luego de que Salinas de Gortari le eligiese sobre sus contendientes Manuel Camacho Solís y José María Córdoba Montoya. Con un rápido apoyo del pueblo, el 6 de marzo de 1994 pronunció un discurso que prometía modernizar los ideales del PRI, en vista de las condiciones en las que se encontraba el país para ese entonces. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Es 23 de marzo de 1994. Han pasado 17 días desde el discurso revolucionario de Colosio. Como está previsto, tiene que seguir en campaña para propagar sus ideales. Y ese día, aunque de imprevisto, se dirige a Lomas Taurinas en Tijuana. Este lugar es un asentamiento erguido entre 2 cerros y un canal de aguas negras, en donde la pobreza es más que evidente. Son las 4 de la tarde, Colosio llega a Lomas Taurinas y ahí le espera un mitin de 4,000 personas ansiosas por escucharle hablar. En repetidas ocasiones hemos dialogado. Primero, cuando fui dirigente nacional de nuestro partido. Después, como secretario de Desarrollo Social. Y ahora vengo a Tijuana, a Baja California, con mucho orgullo, como su candidato a la presidencia de México.
La escena es desorganizada, la gente le rodea en un intento de acercarse más a él, mientras al fondo suena la canción de La Culebra, el candidato saluda. Con una sonrisa en el rostro camina entre una multitud exigente por abrazarle y expresarle su gratitud. A las 5:12 sucede la tragedia. El sonido de una bala alerta a la gente, quienes exclaman de terror al ver lo que acontece. Un revólver Taurus calibre .38 perfora la cabeza de Colosio. En los próximos segundos, la víctima da un giro de 90 grados y otra bala le asesta el abdomen. Cae al suelo y con rapidez lo trasladan a un hospital. Por desgracia, nada más se puede hacer por él. Fallece 3 horas después de los hechos. Pero su fiel multitud no iba a dejar pasar el incidente. Luego de asestar a los disparos, vislumbran casi de inmediato al culpable, Mario Aburto Martínez, de 23 años. Antes de apresarlo, le golpean con enjundia, furiosos de que en un chasquido de dedos la vida de un candidato prometedor se haya esfumado. Al día siguiente del arresto, la noticia ya se ha esparcido como pólvora. Todos los medios de comunicación mexicanos hablan sobre el asesinato. Los titulares de los periódicos ponen en grande las fotos de Colosio, de Mario Aburto, y las conjeturas comienzan a surgir de forma peligrosa. Al inicio, Aburto admite su culpabilidad. ¿Pero quién es él? ¿Qué razones tuvo para cometer tal magnicidio? Mario Aburto es originario de Zamora, Michoacán. Vive en Tijuana desde que tenía 15 años y desde joven ha presenciado actos de violencia e injusticia en su entorno. A inicios de 1994 había estallado en el estado de Chiapas la rebelión armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los zapatistas tenían por objetivo transformar México en una república socialista. También demandaban trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. En concreto, el levantamiento ocurrido en 1994 exigía la reivindicación de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias, tanto en la organización del Estado como del país. Y en pocas palabras, el EZLN tomó control en varios lugares de Chiapas, autoproclamando su propio gobierno. Aburto dice ser parte de un grupo pacífico y que su intención era solamente herir a Colosio para llamar la atención y exponer sus ideas pacifistas y la información que tiene sobre diversos grupos armados de varios estados del país. Lo tenía que hacer. La pregunta flota en el aire. ¿Por qué? Perdónenme, pero no puedo colaborar con ustedes. El interrogatorio sigue. Aburto habla sobre el conflicto armado en Chiapas. No eran 100. Eran miles de personas que querían hacer otra vez lo que se hizo en Chiapas. Y no es un estado, son algunos estados que no quiero decir la cantidad. Pero la cosa es más grave de lo que muchos se imaginan. Y por eso preferí 1000 veces sacrificar mi vida a que hubiera pasado otra cosa de Chiapas. Solo herir al candidato, nada más, y para que la prensa, hubiera... Me filmara y yo decir ante las cámaras. Era de lo que no quería. Otro acto como el de Chiapas, y que esto que había hecho yo era pues precisamente evitar eso. Y más que nada evitar los actos bélicos en México, porque yo he visto a la gente que está siendo engañada. Mario Aburto tiene una sola misión: salvar al país de esas atrocidades cometidas en Chiapas. Es su deber hacer este sacrificio, aunque le cueste la vida. Colosio era meramente una oportunidad que se le atravesó en el camino, pues desde hacía años había considerado la posibilidad de hacer lo mismo, pero con el presidente Salinas de Gortari. Como él afirma, el acto fue cometido bajo su propia mano. No hubo ninguna intervención por parte de alguna organización o del gobierno. 3 días pasan. A las 11:30 am del 27 de marzo de 1994, una joven de 16 años llega a las oficinas de la Procuraduría General de la República en Tijuana. Se sienta frente a la secretaria y le dice su nombre. Me llamo Graciela González Díaz, soy exnovia de Mario Aburto Martínez. Graciela va acompañada de su tío Isidoro González y de un estudiante de Derecho quien cursa su 8º semestre. La declaración que está por hacer requiere de un acompañamiento legal. Yo conocí a Mario el 9 de marzo de 1993, cuando empezó a trabajar en la maquiladora Cameros Magnéticos, que era un lugar donde se dedicaban a hacer cintas para cassettes.
¿Qué hora es? Las 10:30 de la mañana. Aquella plática tan simple y sencilla fue el inicio de una breve relación de 14 días. Al viejo estilo, Mario Aburto la acompañaba, iban juntos al parque y tomaban el camión para ir a algún restaurante en el centro de Tijuana. El 10 de marzo, acorde a Graciela, le invitó al Museo de Cera, y ahí le enseñó una estatua llamada El Caballero Águila. En mi grupo político me llaman el Caballero Águila. Ya estamos enfadados de que siempre gane el PRI. Aburto le confiesa a Graciela algo alarmante, que sabía manejar armas. También él había vivido en Chiapas durante 4 meses cuando se gestó el conflicto armado del EZLN. Más tarde, en septiembre de 1994, Graciela encara a su exnovio, arrepentida de haber dado aquella declaración. Graciela, no pido nada en contra tuya. Puedes estar siendo intimidada, sobornada o engañada. Sé que estás pensando en escoger entre yo y tu familia. Bueno, no me dijo lo de las armas ni lo de su partido político. Se anota eso mismo en los archivos. Me pusieron unas hojas y pues tuve que firmarlas. Aunque el daño ya está hecho, la Policía Municipal de Tijuana, comandada por Federico Benítez, se presenta en la casa de la familia de Aburto. Ahí encuentran un álbum fotográfico de color azul, un portafolio con documentos personales de la familia, un documento donde el gobierno de Estados Unidos cancela la visa de Mario y un manual de marxismo. Otro elemento llama la atención, el libro de actas. Se trata de una serie de dibujos aparentemente realizados por Aburto, en donde pudieron encontrar uno de un hombre sentado en una silla presidencial. Para la policía, esta es una prueba irrefutable de su odio a la autoridad y una razón por la cual pudo haber asesinado a Colosio. Es así como Aburto es condenado por homicidio calificado, con premeditación, ventaja y alevosía, así como por el ilícito de portación de arma de fuego sin licencia. Al final, para 2004, su sentencia queda en 45 años de cárcel. ¿Qué tienes que decir al respecto? Que Colosio era un gran personaje, era el candidato. Y lo que llama la atención de este personaje es que usualmente cuando perteneces a un partido, pues obviamente es porque sigues su ideología, vas a seguir sus protocolos y esa serie de cosas. Sin embargo, como que Colosio, en su intento de ganarse a la gente, comienza a hacer cosas que no son muy del agrado del partido. Sin embargo, sí son del agrado de la gente. Entonces se convierte como en este personaje muy querido y recordado. Y también, o sea, se fue a meter a una zona bastante pobre en la que no solicitó la seguridad adecuada y pasó lo que pasó. Ese aspecto me hace pensar cosas. Es que, a ver, es algo complicado hablar de todo esto sin realmente meterte en detalles escabrosos. Porque para empezar, estamos hablando de un partido político que para ese entonces llevaba muchos años en el poder. Hasta el año 2000, este partido político estuvo en el poder. Fueron 70 años. Entonces, lo que Colosio quería hacer era innovar. Él ya estaba hasta allí de las ideas viejas que tenía este partido. Quería cambiarlo. Y creo que como hemos podido ver en otros casos, como por ejemplo los de los Kennedy, Robert Kennedy en cuestión tenía estas ideas que eran para cambiar a Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Lo mataron, casualmente. A John. No, igual a Robert. ¿Te acuerdas a los dos? Ajá, sí. Bueno, los dos los mataron. Pero Robert era el que tenía las ideas así revolucionarias que supuestamente iban a cambiar a Estados Unidos. Y también él se involucraba mucho con la gente. Si no han escuchado esos capítulos, vayan, escúchenlos. Están largos, pero muy informativos. Y mismo caso con Martin Luther King. Dio su discurso y poco después lo mataron. O sea, es como un patrón que siguen y me llama mucho la atención. Exactamente, lo que tienen en común todos estos personajes son como las nuevas ideas, las ganas de generar un cambio importante en cómo se perciben o en cómo se administran las instituciones o las figuras de poder, y siempre terminan con un final trágico, efectivamente. Me topé con
un artículo de investigación que menciona a un autor que se llama Emanuel de Regis. Y este hombre tiene un libro que se llama Los regicidas en la historia y el presente. Básicamente la premisa de este libro dice, se los voy a leer: los individuos que padecen cierto tipo de locura con la estructura de poder en la sociedad donde habitan y lo manifiestan a través de actos extremos, que en este caso serían los asesinatos de figuras de poder como la política o la religiosa. Entonces este autor plantea que los regicidas sufren del delirio de ser héroes, de ser salvadores. Porque como bien ya lo escuchamos, Aburto tenía esta mentalidad de que él tenía que salvar a la gente de lo que pasó en Chiapas y que no quería que volviera a pasar, que era su trabajo. Psicológicamente analizó el comportamiento de no solo de Aburto, sino de todos los regicidas que ha habido, y todos tienen en común que hacen estos actos solos. Esa es una teoría que él plantea, no estoy diciendo que yo esté de acuerdo, pero dice que actúan solos, que es imposible que alguien les haya podido ayudar, que estos regicidas son numerosos en épocas de grandes disturbios religiosos o políticos de los pueblos. También la sociedad en la que se encuentran insiste en encontrar cómplices, o sea que la sociedad es la conspirativa, ¿no? Que ellos no tienen nada que ver, que la sociedad es la responsable de hacer las conspiraciones. Dentro de la psicología de estas personas están los factores hereditarios, o sea que tienen una predisposición patológica. También la convivencia con la sociedad influye en que cometan estos actos. La alienación, que se alejan de su entorno. Y otro elemento que me pareció para mencionar aquí es que en este artículo dicen: las teorías conspirativas son parte del delirio. Y me pareció muy interesante esta parte que analiza esta persona porque, en primer lugar, concuerdo y no concuerdo. Los factores psicológicos que tiene Aburto son los mismos que tuvo el asesino de Robert Kennedy. En eso yo concuerdo. Estas personas, por disturbios políticos, sociales, etc., tienen como que esta mentalidad de querer salvar a su gente o querer salvar a alguien del poder maligno que hay. En lo que no concuerdo es el hecho de que la sociedad, toda la sociedad, quiere que esto se trata de una conspiración o de que las teorías conspirativas son parte del delirio, porque no creo que sea eso. Yo creo que las teorías conspirativas hacen que tú te involucres con lo que está pasando en la sociedad. O sea, realmente, si no estuviera yo haciendo esto, si no hubiera investigado, realmente creo que me preocuparía muy poco la situación actual de México, lo ignoraría, y la situación actual del mundo también. Entonces, yo creo que te involucras con ellas. Respecto a esto de las teorías, hay como de cosas a cosas. Ah, sí, por ejemplo, hay unas muy voladas. En la de las estelas químicas es... Ay, sí, se pasaron. A ver, es cuestionable, ¿no? Y, por ejemplo, si me planteas algo como esto, en específico este caso, pues mira, al ser algo tan mediático, pues obviamente hay un montón de opiniones, hay un montón de presión desde la sociedad, desde los medios, desde el querer de restablecer el orden y todo eso. Entonces hay un montón de factores que pueden influir. Pero luego por otra parte empiezan a acomodarse piezas, así como por arte de magia, empiezan a morir y desaparecer personas que dices, a ver, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué las personas que empezaron a investigar, a tratar de seguir otras líneas, de comenzar a atar los cabos de otra manera, aparecen muertas? ¿Sabes qué es algo que me llama la atención? Hay una periodista que se llama Laura Sánchez Ley, que ella sacó a la luz varios expedientes del caso Colosio que no estaban, o sea, no eran para el público, ¿no? Sino que se quedaron en cajas, porque todos los expedientes no estaban archivados así en una caja bonita, que la tenían arrumbada ahí. Ajá, de hecho apenas en 2018 sacaron más datos respecto a este caso de Colosio. Sí. Y dentro de esos archivos que desclasificaron, hay uno que llama la atención, que es la carta que escribió Aburto, en la que él dijo, según esto, que cuando fue detenido lo llevaron a la PGR de Tijuana y que ahí supuestamente le pusieron al teléfono al que entonces era presidente Salinas de Gortari, y este le dijo que lo iba a apoyar siempre y cuando perteneciera a un partido político. Ahora, aquí solo nosotros podemos especular si esto sería verdad, será mentira, no sé. Pero hay varios periodistas que han ido a entrevistar a Aburto en la cárcel y él siempre da la misma versión, que no fue él, que hubo varios Aburtos,
que lo obligaron a hacerlo. Incluso sus primos, que en un principio lo acusaron, luego se retractaron. La novia, la exnovia, también se retractó al final. Y toda la familia de Aburto dice que él era un buen hijo. Ya les había dicho Aburto que había extraños contactando con él. Y entonces todo eso te da mucho que pensar. Por eso pienso en toda esta teoría que les mencioné hace un ratito, que no siento que sea una coincidencia. O sea, puede que sí, Aburto sea parte de este delirio, que haya tenido delirios de querer salvar a la gente por lo que pasó en Chiapas y así. Puede que sí, pero tampoco creo que él haya actuado solo. Se me hace demasiada coincidencia todo el entorno que hay allá, ¿no? También hay algo que debemos pensar, en que al momento en que detienen a las personas, no siempre se les garantizan sus derechos. No siempre hacen confesar a las personas de la manera más humanitaria. Cierto, Entonces, seguramente lo hicieron decir cosas que no eran verdad. Seguramente fue amenazado y torturado. Entonces él dijo sí, esto. Entonces digamos que hace firmar esas declaraciones y cuando él se retracta, básicamente ya no tiene credibilidad. Entonces se puede retractar 40 veces y al ojo público ya no va a tener credibilidad esa persona, y por eso los dejan así como que sigan diciendo. Al final de cuentas ya fueron juzgados, no importa cuál sea la versión de la historia. Es que Aburto en este caso es el chivo expiatorio, así como lo hemos visto en el caso de Martin Luther King, en los de los Kennedy, que está esta persona que aparentemente lo hizo sola, pero luego sale a decir que no, que alguien le ayudó, sobre todo porque encuentran las huellas en el arma, y ahí es como que la prueba irrefutable de que él lo hizo. También este libro que según encontraron en la casa de Aburto, que tiene los dibujos, la verdad fue que era del primo, no era de Aburto siquiera. Pero como tú dices, como ya salió esta versión de que él dijo en primera instancia que fue él, ya tiempo después la gente no le cree, porque ya lo dijo una primera vez y es como que, ay, ¿cómo te vas a retractar? Además hay algo que pasa. Agarraron a Mario Aburto en el momento en que pasaron las cosas. O sea, la gente apenas pasó de que lo agarraron y de que él fue. Obviamente ya tienes todo al culpable, ya los tienes en las manos. O sea, ya lo tienes en la mano, ya sabes que él fue. Vas a hacer que todas las cosas que en tu investigación cuadren para hacerlo culpable. Así, o sea, todas las pistas las vas a tratar de cuadrar para hacer ver a esa persona como culpable porque ya lo tienes. Entonces siento que es por eso... Sí, hay muchísimas inconsistencias. Es por eso que hay tantas cosas. Por ejemplo, hay pruebas que realmente no sirven de nada, pero como ya tiene el nombre de Mario Aburto, pues ya, claro que fue él. No está bien dirigida la investigación. Sobre todo que estamos hablando de los años 90, en donde las formas de investigar, las formas de manejar la criminalística no estaban en las mejores circunstancias, y además estamos hablando de una parte de México que no es precisamente la más segura. No quiero decir de que, ay, es que eso fue hace muchos años, o de que en el pasado tal vez nunca se han preocupado por capacitar a las personas que tienen ese tipo de cargos o cosas tan importantes en mejorar sus protocolos y procesos de investigación, pero bueno. Yo creo que eso es a nivel nacional. Tampoco podemos decir que solo pasa en el norte de México, ¿no? Esto es... No, o sea, en general, a la policía casi, o sea... Bueno, sí, hay muchísimos casos de policías que no están haciendo las cosas como deben y muere gente. Bueno, hace poco pasó algo así aquí en Yucatán, entonces... Exactamente. O sea, como este abuso de poder, porque muchas veces, o igual, de que se manipulan pruebas o escenas del crimen de forma incorrecta porque no están capacitados para hacerlo de la forma correcta. Ese es el error. Así es. Pero bueno, ahora es momento de abordar las teorías que rondan a este caso. Un tiempo después de ser encarcelado, Aburto dio unas declaraciones que rápidamente se convirtieron en teorías conspirativas. Resulta que el presunto asesino, desde el penal, realizó varias llamadas telefónicas con su familia, y en ellas confesó que él no había sido el autor del crimen, sino que hubo otro Aburto, alguien parecido a él. Se habla así de la existencia de varios Aburtos que fueron partícipes del magnicidio. El primer Aburto sería el que disparó contra la cabeza de Colosio. La mano que empuñó el arma es derecha y mostró un extensible negro en la muñeca, sin anillos en los dedos. En versiones periodísticas se le identificó como Ernesto Rubio Mendoza, joven que fue hallado muerto la misma noche del 23 de marzo de 1994 en un taller mecánico de Tijuana.
Una de las fotos del cadáver fue comparada con otra de Aburto en el mitin de Lomas Tabrinas y resultaron casi idénticas. El segundo aborto correspondería a la persona detenida por los integrantes del Estado Mayor. En los videos y fotografías posteriores al crimen aparece como un joven de complexión delgada, cabeza ovalada, bigote ralo y un lunar en la mejilla izquierda. Llevaba también un reloj plateado con extensible metálico en la mano izquierda y un anillo en el dedo anular, mientras que la mano derecha no llevaba nada. Este aborto sería quien fue trasladado a la delegación de la PGR e interrogado en primera instancia. El tercer y último aborto se trataría de quien estaba en el penal de Almoloya, un joven con complexión robusta, cuello grueso, cabeza cuadrada, cabello lacio y sin el lunar en la mejilla. En un dictamen de identificación fisionómica del 30 de marzo del mismo año, el perito Ismael Hernández Montero reconoció que la persona detenida en Tijuana tenía el pelo ondulado, mientras que el que estaba en Almoloya lo tenía lacio. Por otra parte, se publicaron 2 fotografías en las que, según la regleta que se usa para medir la estatura de los detenidos, había 10 centímetros de diferencia entre ellas. La autoridad explicó que estas mediciones no fueron precisas porque su fin era solo identificar al individuo, no medirlo. La subprocuraduría, bajo la gestión de Luis Raúl González Pérez, realizó estudios antropométricos como sobreposición fotográfica de los rostros, análisis de características y somatometría facial, de huellas dactilares y de lenguaje. Con ello se estableció de manera definitiva que el asesino había sido única y exclusivamente un aborto. De igual manera, se habla de la teoría que hubo cómplices el día de los hechos. Según el informe de la Procuraduría General de la República, el primero en investigar el homicidio del candidato Colosio fue el entonces procurador Diego Valadez, quien estuvo a cargo de la consignación de Mario Aburto y de los supuestos copartícipes en el homicidio: Vicente Mayoral Valenzuela, ex policía judicial de Baja California, y Jorge Antonio Sánchez Ortega, aunque estos dos últimos fueron absueltos de toda sospecha. El 28 de marzo de 1994 se creó la Subprocuraduría de Investigación del caso Colosio, con Miguel Montes como primer fiscal especial. Al parecer, ellos también coincidían con la versión de que el asesino no fue cometido por solamente una persona. Los involucrados en cuestión, acorde a esta hipótesis, eran principalmente miembros del Grupo Tucán, grupo formado por policías y expolicías de militancia priista. Montes tuvo a Tranquilino Sánchez Venegas, a Vicente Mayoral y a su hijo Rodolfo Mayoral Esquer, y posteriormente se apresó a Rodolfo Rivapalacio Tinajero, miembro del Consejo Político del PRI de Tijuana, y encargado de reclutar a los miembros Tucán para el acto de Lomas Tabrinas. Las pruebas en su contra fueron más que nada el video que se filmó el día de los hechos, en el cual, si se mira detenidamente, parece ser que son varias personas las que arremeten contra el candidato. No obstante, esto solo se quedó como una mera especulación, pues no hubo ningún otro elemento que pudiera respaldar la hipótesis. También se habló de otro posible sospechoso involucrado dentro del complot, Otón Cortés, un priista que era empleado del aeropuerto de la ciudad fronteriza. Las investigaciones bajo la dirección del entonces fiscal especial Pablo Chapa señalaban a Cortés como el responsable del disparo que hirió al candidato en el abdomen. 3 testigos imputaron al hombre ser el coautor del asesinato y se rumoreaba que en los meses previos había tenido contacto con el Estado Mayor Presidencial, encargado de la seguridad de Colosio, pero esto fue descartado. Cortés negó la acusación tras asegurar que acudió al mitin porque era miembro del PRI local, de cuyos dirigentes había sido chofer y mensajero. Otra teoría muy resonada es la que involucra al presidente Carlos Salinas de Gortari y a Manuel Camacho Solís. Ante la posibilidad de que Colosio pudiera perder las elecciones, Salinas de Gortari tenía previsto colocar a Camacho como candidato, sobre todo porque este último obtuvo un gran éxito como comisionado para la paz en Chiapas, logrando opacar a Colosio y su campaña electoral. Incluso Colosio mismo y sus colaboradores leen la designación de Camacho como una jugada política de Salinas para cambiar de candidato, y más por el hecho de que, según, Camacho no estaba del todo feliz con la elección de Salinas respecto al candidato presidencial. La tensión escala entre estos dos contendientes hasta que el 22 de marzo, después de una ardua negociación por parte de Colosio, Camacho decide declinar cualquier posibilidad de competir por la presidencia y deja a Colosio como el candidato oficial, pero al día siguiente ocurrirían los hechos que terminaron con su vida. Es así como se crea un pensamiento macabro. ¿Habrá sido un complot por parte de estas figuras de poder? Una última teoría es la que liga el asesinato de Colosio con el narcotráfico. En su informe final, la PGR da cuenta de haber indagado 28 versiones, conjeturas y presunciones sobre posibles vínculos del narcotráfico con el atentado. De estas, 4 hacen referencias a la colaboración de personas presuntamente vinculadas al narcotráfico en la campaña de Colosio. Una teoría vertida en 1998 por Guillermo González Calderoni, un ex informante de agencia de Estados Unidos, señalaba que el asesinato había sido por órdenes del cártel de los Arellano Félix.
A su vez, una presunta fotografía de Luis Donaldo Colosio con Raúl Salinas de Gortari y Juan García Abrego, ex capo del Cártel del Golfo, da pie a una especulación de que este último pudo haber estado involucrado, ya que Colosio había despreciado una cooperación de millones de dólares para su campaña ofrecida por su hermano Humberto García Abrego. Otra versión que data de 1997 llevó al personal de la Fiscalía Especial a viajar a Colombia, donde un hombre aseguraba que se escondían 3 narcotraficantes del cártel de Tijuana que habían participado en el crimen. Incluso se llegó a plantear que la campaña de Colosio se había financiado con fondos provenientes de Joaquín El Chapo Guzmán. No obstante, la PGR concluyó que no existían indicios para considerar que cárteles de la droga hubieran estado detrás del asesinato de Colosio, ni que Aburto tuviera vínculos con narcotraficantes. Siento que la mayoría de las teorías pueden coexistir al mismo tiempo. Ahora sí que es un mix de todas, un poquito de esta, un poquito de la otra. Ajá. Yo creo que sí. Lo que llama la atención es la forma en la que se llevó a cabo el discurso en su momento. Por ejemplo, en lugar de decir hubo 3 implicados, hubo 3 culpables, dicen hubo 3 abortos. Siento que eso es una parte importante en la que claramente tenían que inculpar una y otra vez a la misma persona que según ellos era la única implicada. Entonces, eso es lo que me hace pensar una y otra vez que todas las pistas que obtuvieran las tenían que cuadrar para hacer ver culpable solamente a esa persona. Si vieron la serie de Colosio que está en Netflix, aquí abordan esa teoría de los 3 abortos y se me hace muy macabro que esto haya sido verdad, o bueno, que se plantea la posibilidad, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tiene que llegar a la mente retorcida para buscar 3 personas iguales para de todos modos seguir culpando a una? Es como que no me imagino qué tan retorcido debe estar todo y me hace preguntarme ¿por qué Aburto de todas las personas? Porque no creo que haya sido la única persona que haya tenido en este caso estos delirios de grandeza, de querer salvar al pueblo. No creo que haya sido el único, pero sí me hace preguntarme por qué él, o sea, lo estuvieron estudiando desde hace tiempo, lo estuvieron vigilando, ¿qué hubo ahí? También otra cosa en la que casi no exploran, o fue como muy poco, es el disparo de la cabeza fue de un lado y el disparo del estómago fue del otro lado. Y tampoco se habla mucho. Sí, por eso dicen que es imposible que haya girado 90 grados. Ajá, y tampoco se habla mucho al respecto del calibre de los 2 disparos. ¿Es el mismo? ¿Es diferente? En el video no vemos esa vuelta en la que haya sido posible dar el segundo disparo en el estómago, ¿no? Además, si seguimos bajo una de las teorías en la que Aburto es la única persona que dispara y supuestamente él iba con la intención de dispararle en el pie, pero le dispara en la cabeza porque supuestamente se le resbala el arma. ¿Por qué si fue un accidente el primer disparo él daría 2? Exactamente, o sea, es lo que no tiene sentido alguno, o sea, porque igual hay otro relato en el que él dice que está en el mitin, ¿no? Y que siente como alguien le pone la pistola en su pantalón y él cuando la saca aprieta el gatillo y es como, va, ok, diste un disparo y el segundo, ¿qué pasó ahí? Entonces por eso yo sí creo que no fue la única persona involucrada en todo esto. Dentro de ese meeting había alguien más y claro que es muy fácil que cualquier persona se haya podido involucrar porque era un montón de gente. O sea, si ustedes buscan el video van a ver que había demasiada gente, nada de seguridad y yo creo que eso también fue adrede. Cualquiera pudo haber hecho cualquier cosa y sobre todo porque Colosio no era del tipo de persona que diga, ay, no te acerques a mí, o sea, no, Colosio era una persona que se acercaba al pueblo, que le gustaba estar rodeado de ese tipo de ambiente, no tenía ningún reparo en acercarse a los demás, entonces yo creo que cualquiera pudo haberse disfrazado o incluso haber estado expuesto pero no ser considerado como un sospechoso. Algo que me parece claro al menos a mi perspectiva, es que esto no fue ideado por una sola persona. No.
imposible. Y esto obedece a intereses muy específicos. Eso es lo que voy a decir. Bueno, ya mencionamos que Colosio era una persona con ideales que probablemente para la época e incluso hoy en día no son convenientes. ¿Por qué? Porque pues a estas figuras que están dentro del poder en general no les conviene perder pues el poder que tienen, tampoco los recursos con los que se manejan. Entonces, pues ¿qué haces cuando alguien te estorba en la política? Ahí desaparece casualmente, se muere. No hay forma de saber qué sucedió, ¿no? Es demasiado conveniente, a mi parecer. Tampoco voy a decir quién fue responsable y quién no, porque no lo sabemos. Probablemente nunca lo vayamos a saber. Exacto, nadie sabe. Ni siquiera vamos a saber la versión oficial, o sea, la verdadera versión, nadie nunca la va a saber. No, más que los implicados, claro está. Creo que ni los implicados se saben la verdadera historia de lo que pasó. Así. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe para quién trabaja así. Pero algo importante que ocurrió justamente después de la muerte de Colosio es que México entró en un periodo de crisis. Y estas crisis no solamente eran de corte económico, fueron crisis de violencia, porque para el año de 1995 surgió el EPR, Ejército Popular Revolucionario, que esto fue porque asesinaron a 17 campesinos en Guerrero. También el EZLN volvió a alzarse en armas por todo el hostigamiento paramilitar que había en las comunidades de Chiapas. Entonces hubieron un montón de guerrillas en este contexto de los 90s, casi 2000, y también surgió un grupo de exmilitares de élite que eran los Zetas. El resultado del asesinato de Colosio fue la violencia, y más que nada los organismos que se crearon para combatir esta violencia, muchas de las personas que pertenecían a él estaban involucrados en eso. Justamente lo que él no quería que pasara pasó. Fue un parteaguas negativo, como que era así la ley del más fuerte en una jungla. Y tristemente yo creo que otro resultado negativo es que nos ganamos la mala fama de ser un país altamente violento, en el que ocurren cosas terribles todo el tiempo. O sea, es que no es mentira, pero sí entristece, ya sabes, como que una de las cosas que nos caracteriza sea de que el narcotráfico, o sea, no está padre para nada. No, claro que no. Realmente me pongo a pensar qué hubiera pasado si Colosio no hubiera sido asesinado y si hubiera llegado a ser nuestro presidente. No sé, es realmente muy difícil que un político venga y te diga, ¿sabes qué? Yo quiero mejorar el país y yo quiero que el narcotráfico, la violencia ya no existan y que todo esté bien. Es muy difícil que un candidato venga, te diga eso y lo cumpla. Más que nada que lo cumpla, porque las palabras flotan. Las promesas se quedan en el aire siempre. Exacto. Es muy difícil y tenido como contexto de un partido político que ya había estado 70 años en el poder. O sea, imagínate, la gente que escuchó estas propuestas grandiosas que tenía Colosio dijo, yo quiero votar por él, yo quiero estar con él y así. Y bueno, terminó como terminó. Pero si no hubiera muerto, pudo haber cumplido sus promesas y que México estuviera mejor. No lo sé, es un what if que nunca vamos a saber. Exactamente, cuando estábamos hablando de que íbamos a hablar de este tema y eso, cuando investigaba era lo que me preguntaba, de que nuestro país hubiera sido diferente, porque claramente ni tú ni yo éramos ni un pensamiento, éramos... No. Ni planeadas estábamos. Estábamos así, lejísimos de existir, mucho tiempo atrás. Pero sí me hace preguntarme si tal vez, a lo mejor, la ideología del partido hubiera cambiado. A lo mejor si es que Colosio no lo hubieran atacado, porque digo, bueno, no hubiera muerto, porque si hubiera sobrevivido al ataque claramente tampoco tenía ya esperanzas de ser presidente. Le dispararon en el cerebro. No había ninguna posibilidad de que estuviera vivo. Exactamente, o sea, si hubiera sobrevivido, pues hubiera estado en una silla de ruedas toda su vida. Si no hubiera habido ese ataque y realmente hubiera cambiado algo dentro de su partido, algo en nuestro país, y se hubiera trascendido algo positivo, o seguiríamos igual, no sé, o sea, como que te hace pensar cosas. Sí, porque, bueno, tú me lo dijiste hace ratito, que lo que pasó después del asesinato de Colosio es que hubieron muchísimas muertes más. Yo recuerdo
bueno, para los que sean de la generación de finales de los 90s y principios del 2000, yo creo que sí nos acordamos mucho que para, ¿qué será? 2008, 2009, en las noticias pues veías a los del EZLN, los veías ahí con sus máscaras negras. Te daba miedo porque, bueno, al menos a mí en la escuela me decían de que no, es que aquí no va a pasar nada, aquí en Mérida es bien seguro y todo. Pero, o sea, no es tanto que vaya a pasar en Mérida o no, sino que la situación general del país está muy fea. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta vivir en un lugar donde pues haya narcotráfico o que tengas el miedo de que qué tal si te matan en una balacera, ¿sí? Está terrible. Entonces sí me pregunto mucho, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si este candidato con ideas buenas, porque reconozco que sí son buenas, ¿qué hubiera pasado? Es una pregunta con la que nos vamos a quedar y ya nada más podemos especular quién fue el responsable de su muerte. Eso es todo. Déjenos saber qué piensan. Tal vez nada hubiera cambiado, todo seguiría igual. Puede ser. Quizá... no sé. O sea, son cosas como que te pones a pensar, ¿no? No es como que sea fan de algún partido político ni nada, pero sí te pones a pensar, ¿no? De que quizá este país sería mejor. O quizá no sabemos. Es realmente muy difícil que ahorita un político venga y te diga yo voy a cambiar el país y de verdad lo haga. Antes era difícil, ahora lo es muchísimo más. O sea, porque ya no te tragas las mentiras, ya te informas más, piensas 3 veces lo que te están diciendo, existen redes sociales, es distinto, ¿no? Tampoco estoy completamente cerrada a la idea de que el país jamás va a cambiar y todo se va a quedar así. No. ¿Nos va a costar mucho trabajo salir de la mala imagen? Sí. Pero es la responsabilidad ciudadana que está en nosotros de actuar bien, de ir a votar como tengan que votar, de informarse sobre sus candidatos. Exigirle a los candidatos, exigirle a las figuras de poder. Exactamente. Sean responsables, sean buenos ciudadanos. Paguen sus impuestos. Paguen sus impuestos. Así es, hay que pagar para poder exigir. Exige mejores salarios, por favor. Nos está costando encontrar trabajo. Ya no tenemos pensión, no nos dejaron nada, pero bueno. Hay que vivir con las migajitas que tenemos ya. Ya no nos queda de otra. Pues bueno, nuestras fuentes para este capítulo fueron Infobae, Redalic, BBC, Contra la Corrupción, El País, Expansión, Milenio e Imagen Radio. Les vamos a estar dejando todas estas referencias en YouTube, así que vayan a seguirnos ahí, que ya estamos subiendo los capítulos que tenemos pendientes. Así que si quieren saber más acerca de todo el caso Colosio y si quieren leer los expedientes, que son un montón, pues ahí se los dejamos. También como recomendación, no se pierdan la serie de Colosio en Netflix. Está muy interesante, tiene muy buena narrativa, te plantea todas las teorías que aquí mencionamos y en general me gustó, así que si quieren darse una vuelta, también recomendado. Así como darse una vuelta en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook como Viernes Conspirativo Podcast, en Instagram como Viernes Conspirativo, en Twitter como Viernes-podcast. Y les vamos a dejar el Linktree para que ahí nos encuentren en nuestras redes oficiales y también en otras plataformas en las que nos pueden escuchar, como es en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Deezer, Apple Music, ¿no es cierto? Amazon Music y YouTube. Así que no se olviden de seguirnos. Nosotras nos despedimos y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de México Conspirativo. Escuchaste Viernes Conspirativo.